Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y damas, caballeros, os voy a presentar la cuenta free to play más rota, increíble, nunca tuvo bendición, solo una, que fue un error de un editor que quería apoyar y la gasté en resina acordándolo con la comunidad en stream. Aparte de esa bendy malgastada en resina, no hubo ni siquiera bendy. Y os voy a presentar la cuenta que después de 5 años de Genshin Impact, más recorrido, logros, no logros de los logros del juego, sino logros de retos en la comunidad, ha podido conseguir. Os voy a enseñar la construcción de mis personajes y sí, hace poco os traje el vídeo de mi cuenta principal, la main, la que sí que tiene un C6 promocional, que es Columbina. Yo me hice un planteamiento en el que ese vídeo duraría unos 15 minutos, pero me calenté por vosotros, por el contenido. Espero que el de la free to play no dure más, pero también os adelanto que hay menos personajes para enseñar, pero podría dedicarme a enseñaros un poco más en profundidad los personajes. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y más apoya. Tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play, recordarlo. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si están comiendo, recordar que tenemos el nuevo canal de Guwa, que estará pues por ahí en pantalla o por ahí abajo en el link. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, el apoyo a la web y el apoyo a la nueva app y a todos los proyectos que hacemos con el equipo del canal. Y vamos con la cuenta free to play más perfecta que jamás hayas visto. Pues muy bien, aparte este vídeo guardarlo y compartirlo porque puede ser un muy buen ejemplo de referencia para que os motivéis a mejorar vuestras cuentas. La cuenta tiene 5 años. Se ha jugado de forma ininterrumpida. No ha habido épocas de dejar y volver a Genshin, como suele ocurrir últimamente con los jugadores de Genshin. Los logros, tengo 1566. Dejadme cuántos logros tenéis en vuestras cuentas. No tengo tantos como en la principal, porque aquí no me enfoco en tener todos los logros. Los que salen, salen, y los que no salen, pues ahí se quedan, no me importa. Y el mapa sí que está al 100% todo, pero os diría que a diferencia de la cuenta principal, que os expliqué que hay un farmeador extremo, la cuenta free to play, el mapa está al 100%, pero deben faltar 10 cofres por zona o así, porque no vamos al milímetro con los cofres, porque es muy extremo básicamente. En mi principal sí, pues como creador más grande de Genshin de habla hispana en YouTube, y como ejemplo de cuenta, y como que yo creo que tengo esa responsabilidad, ¿no?, de tener como todo un poco más al detalle y al milímetro para que tengáis, digamos, la mejor experiencia en el contenido y tal. Pero la free to play se basa más en ser muy eficiente con los recursos, en ser muy meticuloso y en enseñar cómo con lo mínimo que te da el juego puedes conseguir muchísimo. Con lo cual, exprimir al extremo los logros y los cofres igual no creo que sea lo más recomendable, porque mucha gente puede quemarse de hacer eso y no es tampoco lo que podría ocurrir, no es lo mejor. En la free to play, para terminar, sí tengo un farmeador. Sería totalmente insano hacerme yo 2 veces todos los contenidos. Tengo un farmeador, pero todo lo que es la gestión de artefactos, de recursos, tiradas, personajes, deseos y tal, eso lo hago yo para demostrar cómo se hace todo esto. Lo que es contenido repetitivo, un shout out, un abrazo grande a Isaac, que es una parte muy importante del canal, que hace más cosas aparte de llevarme la free to play. Me va a ayudar y me ayuda también con Guwa y mi cuenta de Guwa, pero la cuenta de Guwa la llevo yo toda como la principal. Pero que sepáis que la free to play pues tiene un farmeador, para que sepáis también que, pues yo que sé, mucha exploración, mucho texto, muchas misiones, todo lo que es algo que no aporta, que es repetitivo, sí me ayuda una persona para yo no duplicar el contenido y hacerlo 2 veces, porque no me da la vida para hacerlo 2 veces. Ahora, los endgames. Básicamente, los endgames son, por suerte, los últimos 3 teatros. Este que ha reseteado todavía no, pero los últimos 3 teatros he podido entrar y sacar los 2 arcanos, que son todos los pisos, cosa que yo pensé que nunca podría por falta de personajes en la free to play. En este aún no lo empecé, lo empezaré en estos días tranquilamente. El abismo, 36 estrellas, desde que la cuenta tenía 3 meses y medio. Sí, señores, a los 3 meses y medio pasé el primer abismo full estrellas, no me lo creía ni yo, de forma free to play. Y la conflagración, dificultad 5 en todas, y he hecho varias en dificultad 6, pero la realidad es que siempre puedo pasar la dificultad 5, además más o menos sobrado. Esta última tuve que cambiar algunas cosas por el tema del puño pato y cosas específicas, pero sin tener a Skirk, sí tengo a Scoffy, pude pasar el bicho crío con Yelan, Furina, Shenge, Scoffy.
puede pasar el bicho crío. Y ahora, los equipos y los personajes, que es lo que más le gusta a la gente. Os quiero enseñar lo primero. En la principal os disteis cuenta que había muchas cosas C2 y arma. Aquí me gustaría enseñaros que hay muy pocas armas. De hecho, estas son... Y si os fijáis, la mayoría son de permanente. Aquí la permanente. Tengo esta de Hayato, que llegó en el banner junto a la de Raiden, porque fue mi primer arma 5 estrellas que quise sacar, porque Raiden es el emblema de esta cuenta. Y tengo la de Hayato, que ahora lleva Durin, y me viene perfecto que la lleve Durin. Tengo la de Mahuika, tuve la gran suerte, así que ya tengo, como veis, 2 arcontes con arma. Tengo la de Mualani y tengo la de Yelan. Es decir, como veis, tengo 5 armas promocionales, de las cuales esta la uso en Durin, pero no es de Durin. Y luego, pues, Carry y la de Yelan. Y sí, los 3 carries más fuertes de mi cuenta son efectivamente Mualani, Raiden y Mahuika. Tengo a Nefer, no tengo su arma. Igual me planteo sacar el arma de Nefer en mi free to play. Es muy fuerte para Nefer su arma. Pero mi Nefer hace daños superiores a los equipos de Raiden y de Mualani a día de hoy, siendo arma 4 estrellas de la forja. Y luego, bueno, el Aqua de Yelan, que ya estáis viendo por aquí porque me gusta mucho Yelan. Estas son las armas que hay. Hay 5 armas en 5 años. Un arma por año y ni lo recomiendo y está mal. Ahora, los equipos. Y de ahí vamos con los personajes. Los equipos, al final desde la cuenta free to play va a quedar más conciso el vídeo. Tengo el equipo de Jutao, que se llama Isaac Team, de mi farmeador, como os dije, y bueno, y mod del canal y un montón de cosas más. Un abrazo, que seguro que está viendo el vídeo. Y luego, como creo que por aquí tengo otro equipo de Jutao. Ah, no, ese es el único que hay de Jutao. Pues tengo el equipo full de Jutao. A mí me gusta jugar más aquí Xianju. Este muchacho juega Xilonen, pero bueno, el equipo full de Jutao Prime. Luego, el equipo de Nefer Prime. La UMA ahora la enseñaré, pero es C0, la sacaré C1 y me estoy planteando sacar Nefer Arma. E igual saco Columbina con dupes en el futuro. Ya se ha ido el banner, a la altura de estar grabando este vídeo. Así que es todo C0 y armas 4 estrellas. Najida Sacrificio, Columbina Ámbar, Lauma Arma de Evento 4 estrellas y Nefer Arma de la Forja 4 estrellas. Es de los mejores equipos de esta cuenta. Luego el full prime de Mahuika. Aquí es Xilonen C2, que ya lo veréis. Y Mahuika es C2 arma en mi free to play. Es una locura. Ya lo dije en algún otro vídeo. El equipo de Raiden electrocargados, que últimamente hay un montón de bosses que te piden electrocargados y viene muy bien jugar este equipo. Este equipo de aquí se llama Raiden C3 Arma porque aquí añado las variantes de equipos de Raiden. Aquí cambio todo y juego un Raiden sobrecarga, juego un Raiden hipercarry, juego un Raiden National con Durin, con Furina Durin que se puede jugar, etcétera. Luego por aquí el Prime de Mualani, que es otro de los equipos que enseñé que me gusta mucho y lo juego, con Sakarosa Mona, con el Aquelarre. Mona en mi free to play, ahora lo veréis, es C6. Es mi primer y único 5 estrellas de la free to play C6 y es la que más me gusta y la que juego además. Luego el Raiden National también antiguo, como veis por aquí, y luego la típica pestaña para cambiar al viajero. Vamos a ver ahora qué personajes tengo construidos iguales no y cómo están construidos. Aquí mismo procedimiento que tengo en la free to play. Los que tienen estrella están perfectos, los que no tienen estrella no están perfectos y como veis hay muchos que ni siquiera están subidos porque la free to play soy muy selectivo. De los que no están subidos hay 3 que sí voy a jugar y estoy armando. Raiden no tiene la estrella porque aún no está perfecta, le falta un ítem. Nefer no tiene la estrella porque está bastante mal, de hecho, ya la veréis ahora. Y Fischl está en construcción para funcionar y no la tengo C6 todavía, la tengo C5 en la free to play, ya me saldrá C6. Desde el día 1 jugando y no me salió todavía. Pero así que, pues Raiden, Nefer y Fischl están en proceso. Del resto, los de estrella, vamos a verlos. Os voy a descartar algunos porque en la free to play, en la principal os enseño también, pero al final hay muchos que están construidos bien y ya está. Bennett lo descarto porque es Bennett, aquí la Favonia, full nobleza, mucha recarga y ya está, es que no tiene mucho más. Chebrus igual, Chebrus es su arma, nobleza, este 1 en la free to play. Mucha recarga, mucha vida llegando a 40.000, casco de healing bonus y ya está, como la Will. Shinkyu pues más de lo mismo, es full emblema, sí que está bastante bien con 200 de recarga, sacrificio R5 y C6. Es un Shinkyu estándar que hace su trabajo muy bien y sí que está bien construido. Aino, en la principal os enseñé que tenía mi Aino con el arma del evento de la 5.8. Voy a llevar la forja de Notcry. Full instructor, tiene una pieza de 3 estrellas. No tiene constelaciones en la free to play y no tiene tampoco talentos. Y lo mismo, suficiente recarga y tiene 100 menos de maestría que en la cuenta principal. Pero bueno, cuando consiga uno de estos con maestría, que seguramente hay alguno por aquí. Ah, pues no. Pues ya veremos. Y luego a partir de ahí son como los repetitivos, ¿no? Yansan también está pues como siempre. Favonius, Pergamino, probabilidad y recarga. Corona la ulti. Este 2, la Yansan de la free to play, ojalá algún día C6. Cookie, como siempre, con ese set que ven ahí, triple maestría recarga. Sagrosa, como siempre, mucha maestría para Molani listo.
Sara, para el Raiden Hipercarry, hace mucho que no la juego, pero bueno, es geoarmada con alas celestiales, proporción crítica y 180 de recarga para permaulti. Y Faruzan es geoarmada típica, es Favonius geoarmada, proporción crítica, recarga y listo. Vamos con los 5 estrellas, que va a hacer mucha ilusión. Tengo una, como veis, habéis visto unas Coffee por ahí sin Skirk. Pensé sacar a Skirk, pero no quiero armar un 5 estrellas nuevo. Jutao, cazador fantasmal. Perdición del dragón. No tengo el Homa. El día que le ponga el Homa a esta Jutao, que no creo ya porque no tiene muy buen nivel de poder y tengo a Maui que hace 2 armas, va a ser una locura. Vais a ver los stats con el Homa. Igual con Homa me renta un casco de vida y no de... Pero bueno, los ítems son perfectos, como en la principal. Es full ítems perfectos, casco daño crítico, Cali de Piro, reloj de vida... C1 la Jutao, que igual si es la free to play en el selector de constelaciones, igual algún día la saco C2, pero tampoco aporta mucho la C2. Y triple corona, obviamente. Se me queda así, 39 más 36 del cazador fantasmal, 250, 120 de recarga, la maestría y la vida que estáis viendo por ahí. La vida con este arma, el cap son 34.000, con lo cual me paso de vida, tengo demasiada vida. Y el de futuro, pues igual que si pillo un Home voy a 300 de daño crítico. No sé si habéis visto alguna Juta con 300 de daño crítico. Igual le meto un casco de vida o algo así, ya veré. Luego, la Furina de la Free to Play, 36.000 de vida, estáis viendo ahí, está en campo con consonancia, Favonius C2, que mucha gente me dice, no, que en una Free to Play, ¿cómo puedes tener constelaciones? Tal, tengo a Wicca C2, Shironen C2, Furina C2, Shenge C2, Raiden C3, se pueden perfectamente. Talentos, 1, 10, 10, construcción normal con su set y se me queda así, 75, aquí no juego Permafrost, 180, 180. Si voy consonancia hidro con Yelan tengo Permaulti, si no a veces me falta un poco, pero suelo jugar aquí, no juego Permafrost como digo, así que suelo tener permaulti porque suele ir con Yelan. Yelan, C1 Aqua, ¿vale? C1 y Aqua, todos sacados en directo. 70 de probabilidad, 244 de daño, 82 de recarga, 40.000 de vida con la consonancia. Ítems perfectos y construcción convencional, con 2 coronas. Estoy muy orgulloso de esta Yelan, es lo mejor que he podido conseguir. Y esta Yelan es mucho mejor que mi Yelan de la cuenta principal, es una salvajada. Shilonen, no hay que darle mucha vuelta, tiene Petra porque va con Mawika, pero tengo su set de pergamino también. Favonius, como recomendé siempre. C2, la conseguí C2 en la free to play. Doble corona aquí para que cure más. Y suficiente probabilidad, suficiente recarga, volando. Xianjun, en la free to play es sombra verde, no es son de antaño, porque la juego en equipos donde el sombra verde entra bastante bien y puedes aplicarlo. C0, 999, porque la construí DPS y la jugué y hacía bastante daño de DPS. Aquí llevo el cazador de dragones, principalmente para Jutao o para Raiden, que van con ataque, y 190 de recarga con bastante ataque, pero aquí con el cazador de dragones es 4 estrellas, no consigo tanto ataque. Scaramouche, que se llama Señor Suculencia, que me lo pusieron de traición pues los farmeadores en su momento de la free to play. Tiene arma de permanente, full set, C0, 989, nunca le puse corona, siempre me hacía un daño estable hasta que dejó de estar fuerte. Y 74, 221, 127. Aquí hay 40 más de daño crítico de Faruzan, con lo cual son 75, 260 de proporción. Así que para ser un Scaramouche free to play creo que lo llevé también bastante al límite. Kazuha, Chifos, full set de sombra verde, C2 en mi free to play, se me olvidaba, pero también tengo Kazuha C2. Triple corona, me gustaba mucho en su momento, un poco de probabilidad, aunque no hace falta, pues mucha maestría, mucha recarga, más el Chifos. Es útil, hace lo que tiene que hacer. Scoffy de la free to play, va con Favonius la Scoffy de la free to play, además. Esto es lo que dije, que igual sacaba a Skirk, pero no quiero farmear un personaje sin terminar de construir a Raiden y a Nefer. Y la Scoffy sola hace ya el aguante. Igual sé que para Sniesnaya, aunque no tenga Skirk, Scoffy va a ayudar mucho a la cuenta. Luego, full set, C0, aquí es C0 la Scoffy, esta no hay más. Y 1, 10, 9, no tiene más, pero igual podría subir esto para que cure más si la juego con Furina en algún equipo Permafrost sin carry crío. Luego, 66 más 15, 81, 193, si algún día le saco la C1 pues capeo el daño crítico. Y aquí tengo menos de 170 de recarga porque en la principal tengo el arma y aquí tengo Favonius, entonces esa recarga hasta 170 se compensa de sobra con el Favonius y las partículas extra. Una Scoffy free to play también bastante bien, tomarla como ejemplo. Abuelita, C0 con cazador de dragones, full set de pergamino, maestría, recarga lo que puedo. Los talentos por aquí pues 1, 10, 8, le subí esto por el escudo pero puedes no subirlo. La UMA totalmente free to play, 1, 10, 10, C0 le sacaré C1 100%. Full set de serenata, el arma free to play del evento que me parece que no se puede conseguir ya, y full maestría, full recarga, volando. Nahida, la lechuga de la Nefer de la cuenta free to play. Sacrificio, arma 4 estrellas, C0, full set de recuerdos,
199, aquí no le metí coronas. Y 41 más 24, 157, 136. Aquí estoy un poco más fastidiado de recarga con el equipo de Nefer, pero según cómo haga la rotación, igual sí tengo ulti a partir de la segunda. Si tiro una elemental al principio de Nefer y la absorbo con Najida, que luego justo los 9 segundos se regenera la elemental de Nefer, tengo perma ulti. Es raro, pero iniciar la rotación de Nefer con una elemental de Nefer me compensa. Tendría que tener 150 para tener perma ulti siempre con Najida. Así que esta Najida puede mejorar. Hacerme ahí una revisión de personajes en los comentarios y me ponéis, pues este es mejor, este es peor, yo le pondría más de esto, más de lo otro. Y me funáis la cuenta en los comentarios. Sobre todo la cuenta free to play es la que más puede estar funada porque es free to play y pues hay menos capacidad de mejorar las cosas. Luego, Columbina. Esto os va a sorprender muchísimo. Prototipo ámbar. C0. 1-1-10, ni siquiera le subí la habilidad elemental, de hecho, porque quise priorizar la ulti. Creo que como sub DPS aquí en este vídeo, dejar un buen like, dejar aquí una ulti de Bennett increíble, porque voy a subir aquí la elemental de Columbina para vosotros, ya que prioricé primero, como dije, la ulti para bufar el daño de reacción elemental y ahora ya por fin le puedo subir al 9. No voy a subir corona la elemental, le voy a dejar al 9. Así que dejar esto por aquí. Mi Columbina acaba de ganar bastante daño, lo acabo de ver. Pero, señores, el daño me da igual y no tenía subida la habilidad elemental porque es instructor. Yo ya tengo Serenata, Lauma y mi Columbina solo lo juego en el equipo de Nefer. Entonces, si es C0 y ámbar, ¿necesito el set de sub DPS de Columbina? No. ¿Necesito Serenata? No, porque lo lleva Lauma. ¿Qué le voy a llevar? Instructor, que le mete 120 de maestría al equipo. Y dije, pues voy a conseguir las mejores piezas de instructor. Y pues lleva recarga de energía, porque si no, no tengo ulti. Aquí tengo vida, que es un muy buen cáliz. Y aquí probabilidad crítica, vida, daño, como veis, de instructor. Y se me queda en 34.600, que me falta un poquitito de vida para los 35.000, que es el mínimo que necesita. Pero se me queda bien. Tengo recarga para tener perma ulti y hago daño, hago un poco de daño con estos 77 de probabilidad más la pasiva, pero como este 0 cuento con 5 nada más, son 80 y algo. Y bueno, me gustaría llegar a 100 de daño, pero bueno, es muy curiosa mi Columbina de la free to play. Aún así, mi Nefer es uno de los 2 mejores equipos de mi cuenta junto con Mabuika C2. Luego, la Mualani, 36.700 de vida, pero como siempre va con Mona, tengo 41.000, 175 de maestría, su arma, que la conseguimos, full set. C0, no le voy a sacar constelaciones, 1, 10, 10 y se me queda así, 40 más 40 del set 80 más 15 de Mona, 95, 120 de recarga para tener perma ulti, 282 de daño, que es una salvajada, y bueno, como veis, 41.000 de vida, es decir, es una Mualani bastante perfecta también. Luego, la mona free to play del equipo de Mualani os va a sorprender mucho, es ámbar para curar al equipo, son de antaño para activar los stacks de daño infligido a Mualani, que con el ámbar se activan, porque además a Mualani, que tiene 40.000 de vida, la curas. C6, mi único promocional C6 de la cuenta free to play, y me ha dado 2 botellas ya Mona, y 1 corona la ulti para el tema del bono de daño infligido que reciben los enemigos. Se queda así, mucha recarga para tirar la ulti, no quiero probabilidad, simplemente activa el son de antaño y listo, tíos. Además, Mona tiene mucha vida, como ven, porque si yo con el set de son de antaño le pongo vida en el cáliz y aquí tiene recarga para la ulti, a más vida tiene Mona, más se cura a sí misma con el ámbar, y entonces si se cura a sí misma con más vida y cura a Mualani, que tiene mucha más vida, al final el ámbar te cura tanto que te activa el set de son de antaño. Por eso le he metido más vida a Mona, para que también ella cuente para la curación total registrada del set, y lo activa perfectamente. Luego, el Durin de la free to play con Bruja, no le voy a cambiar el set, no le voy a poner el otro set, lo siento mucho, no voy a farmear en la free to play y me da de sobra lo que necesito con esto de aquí. El arma que os enseñé de Ayato, que también le viene decente, sobre todo para Durin Carry, que también puedo jugar Durin Carry porque tengo Mona C6 y tengo Furina C2 con Bennett, con lo cual para Durin Carry y para Durin soporte viene muy bien. Full Bruja. Ataque, porque planeo sacarle constelaciones para Mualani en el futuro, o si luego mejora con Nicole. C0 en la free to play y 1, 9, 10. Que la elemental al final te activa estos buffos y la elemental al subirse te reduce el coste de energía, o bueno, te suma 3 puntos más, como ven, de 30 a 33, pero el daño está en su ulti. Y mi Durin free to play se queda así, 86 de probabilidad, por eso tampoco le saqué el set porque me pasaría de 100, 246 de daño crítico y 22 de recarga, porque en el equipo de Mualani tengo perma ulti y con Raiden en el futuro, si hay algún tipo de Raiden National con Nicole nuevo, también tendrá perma ulti, así que aquí tiene mucho menos que en la principal, porque los equipos donde la juego tiene perma ulti estos equipos. Está muy bien para ser un Durin free to play. Luego,
Mabuika y acabamos, es la última. Mabuika es mi esposa, como siempre os dije, y siempre fue la única mona china que dije, mi esposa, mi esposa. Entonces la he consentido en las dos cuentas. Mi Mabuika de la Free to Play es Arma con C2 y es el mejor equipo junto a Nefer de mi Free to Play. Es full set, es doble corona y es... bueno, el tema de los ítems yo sé que varía entre el casco de maestría y de ataque, reloj de maestría y ataque, pero bueno, yo tengo reloj de ataque con un fallo, piro y casco de daño crítico. Podría tener más maestría, tengo muy poquita, sinceramente, pero es con los ítems que tengo actualmente la mejor combinación para Mabuika. Se queda en 91 de probabilidad, 239 más los 35 del arma, 274 de daño crítico. Y bueno, la idea sería perder recarga de energía y ganar más maestría, pero ya lo tengo muy complicado, 2100 y pico de ataque. Y ya está, los 4 esteros enseñé antes y Raiden Nefer, que he hecho mucho ruido con las dos, que son los dos mejores carries de mi cuenta. Bueno, Mabuika y Nefer, pero Raiden es C3 arma. Son Nefer, arma 4 estrellas, que pensaré sacar su arma, y C0 con 1-10-1, con su set, con casco de daño crítico en este caso, y se me queda así, 40 más 30, 70 más 10 de la UMA, 80 de probabilidad, 237 más 20 de la UMA, 257, o sea que igualmente son 80, 260, no está nada mal. No tengo aquí energía C2 para que le sume 10 más de probabilidad, 20 más daño crítico, pero mis ítems son malos, tengo ítems un poco malos que podrían mejorar y llegar a un poquito más. Y maestría tiene 937, pero porque el arma le da 221. Si le meto su propio arma, que la pasiva de su arma le da 120, perderé 100 de maestría, con lo cual me quedaré en 837 en total, más luego los buffos del equipo y toda la cuestión. Pero es posible que saque su arma, me lo estoy pensando bastante. Así que bueno, esta es mi Nefer Free to Play, uno de los dos mejores equipos de mi cuenta, y la Raiden, que la dejo para el final, lo mejor siempre para el final. La Raiden es su arma C3 full set y una sola corona. ¡Ay, te gusta mucho Raiden! ¿No llevas triple corona? Sí, porque yo sé diferenciar el simpeo y volverme loco por un personaje de que no me aporte absolutamente nada, aunque podría, como pueden comprobar, gastar una corona, que tengo 40 en la Free to Play porque no subo tantas cosas, por hacer un 0,1% más de daño, porque la habilidad elemental de Raiden subirla no merece nada la pena realmente. Y el básico mucho menos, el básico no afecta, es daño físico, entonces Raiden con el ataque normal al 1 hace todo su daño exactamente igual. Entonces esta es mi reina. Y entonces, ¿qué tenemos? Probabilidad, ataque, daño crítico, recarga, 2 fallos en vida plana. Si un dupe de vida plana se fuera daño crítico, el ítem sería perfecto. Este cáliz, que creo que puede llegar a ser incluso la portada del vídeo, este cáliz, 11 probabilidad, 21 de daño, 10 de recarga, un fallo en maestría, 44 de valor crítico, electro del set. Todos los main Raiden os deseo esto en vuestra cuenta. Este reloj de un fallo, 5 roles, que podría reequilibrarlo porque me falta probabilidad en mi Raiden y me sobra recarga de energía, así que igual este es el ítem que os dije que me falta para mejorar, o el caso que le falta un rol. 50 de valor crítico, maestría, ataque, 35 daño crítico, 6 de probabilidad, como pueden comprobar, bueno, 47 de valor crítico, y recarga 50 de crit value. Aquí sí que tenemos 49 de crit value con recarga y un fallo en vida. O sea, flor, pluma perfectos, cáliz perfecto, casco mejorable por un dupe y reloj es 5 roles, o sea que sería perfecto, pero reestructurable. Necesito menos recarga, más probabilidad y no consigo un reloj así. ¿Cómo se queda? Pues me falta probabilidad, el daño es una salvajada, con Sara C6 son 240 y la recarga podría perder un poquito porque está muy alta, pero podría perder. Así que esta es la Raiden. Señores, esta es mi cuenta Free to Play. Gracias por llegar hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras funas a los personajes o si me faltó algo por enseñar de la Free to Play que os gustaría haber visto que no enseñé. Espero haber enseñado todo lo importante. Usarlo como ejemplo para que vosotros os motivéis a tener una muy buena cuenta y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñis. Y chaito.